Voy a invitarlo a que abra su Biblia en Primera Carta a los Corintios, capítulo 11. Doy un saludito a los hermanos que nos están viendo a través del Facebook. Primera de Corintios, capítulo 11. Empezamos a estudiar este capítulo hace 15 días. ¿Y por qué estamos estudiando este capítulo? No para controvertir con nadie, sino para mirar cómo somos edificados a través de la palabra de Dios. La palabra de Dios no es para contender, no es para ser contencioso, sino para ser edificado. Y es importante que nosotros estudiemos bien la palabra de Dios, que le hagamos preguntas al texto, porque no podemos estar repitiendo lo que otros dicen. ¿Están de acuerdo? No repitamos lo que otros dicen. Estudiemos nosotros la palabra de Dios, a ver si es así. Y el tema que he titulado es el velo en la mujer. Si se debe usar velo, la mujer debe usar velo en este tiempo o no. Y empezamos hablando acerca de que los principios de Dios versus las señales. Y vamos a empezar entendiendo esto, pero antes de empezar vamos a orar para que el Espíritu de Dios nos enseñe. ¿Amén? ¿Quién es el que enseña? Dios, el Espíritu Santo. Él es el que enseña. Entonces, Él nos va a enseñar en esta noche. Dígale al Espíritu Santo, enséñame. Tú sabes lo que yo necesito para mi edificación esta noche. Enséñame. Oremos. Dios Padre, te pedimos en el nombre de Jesucristo que tu Santo Espíritu nos enseñe. Enséñanos, ilumínanos, trae revelación de tu palabra, de tu verdad a nuestras vidas. Maravilloso Dios, que tu palabra en esta noche nos edifique, nos transforme y nos haga crecer en ti. Señor, gracias por tu palabra bendita. En el nombre de Jesucristo. Amén. Primero hay que entender algo. Una cosa es los principios y otra cosa son las señales. ¿Qué es un principio? Un principio es algo que está desde el principio. ¿Y qué es una señal? Una señal es un aviso, muestra algo, ¿cierto? Advierte un peligro, esa es una señal. Muestra una realidad, esa es una señal, ¿verdad? Le pongo un ejemplo. A Jesús le preguntaron, ¿qué señal nos da de tu venida? ¿Por qué sabemos que Jesús va a volver? Hay gente que no cree que Jesús va a volver. Pero Jesús dijo, van a haber unas señales. Entonces, ¿por qué sabemos que Jesús va a volver y que está pronto a venir? Por las señales. Pero las señales no son la esencia. Muestran una verdad. Entonces, hay una diferencia entre principio y señales. Los principios nunca cambian. Diga conmigo, los principios nunca cambian. Las señales sí. Las señales varían,
las señales finalizan y llegan a su tiempo. Por ejemplo, en la primera venida del Señor Jesucristo, entonces los judíos le decían: danos una señal que tú eres el Hijo de Dios, que tú eres el Cristo. Y el Señor Jesús les dijo: señal no les será dada sino la de Jonás. Pero pregunto, ¿esa señal siguió o finalizó con la muerte, sepultura y resurrección de Cristo? Esa señal que finalizó, pero ¿qué siguió? ¿Qué siguió? La eficacia del sacrificio de Cristo. Siguió. Entonces las señales pueden finalizar, pueden caducar o pueden variar. Esa es la diferencia entre un principio. Entonces, ¿de dónde sale una doctrina? ¿De las señales o de los principios? De los principios. No podemos hacer doctrina de una señal, porque una señal no es doctrina. Una señal muestra una verdad, muestra una realidad. Ojo con eso. Las señales no son doctrinas, solamente muestran algo. Entonces, lo que está desde el principio, de ahí es donde salen las doctrinas. Todas las doctrinas de Dios, todas las doctrinas de Cristo comenzaron en Génesis. Ahí están, en embrión, pero ahí comenzaron, ¿verdad? Entonces se empezó a dar principios. Dios comienza a dar principios y comienza a establecer unas doctrinas desde el principio y comienza a revelarlas poco a poco. Las señales, no. Entonces, eso es lo que vamos a ver en este texto, primera carta a los Corintios, capítulo 11. Entonces dice así, en el versículo 4, porque ya habíamos leído el versículo 1 al 3, ya lo explicamos. Si usted quiere saber de qué se trató esta enseñanza, vea el video en el Facebook de hace 15 días para que pueda conectar con la enseñanza de hoy. Entonces, voy a leer el 3 como por hacer un empalme. Dice: pero quiero que sepáis que Cristo es ¿qué? La cabeza de ¿cuántos varones? De todo varón. Y el varón es ¿qué? La cabeza de la mujer. Dice: de toda mujer. De la mujer. O sea, ¿de quién? De su esposa. El marido es cabeza de su esposa. Ese es el orden de Dios. Ese es el orden. Entonces, ¿qué es ser cabeza? No es estar de cabeza, ¿no? Que el Señor puso al hombre de cabeza. No, no lo puso de cabeza, o sea, lo puso como cabeza, o sea, fuente, autoridad, protección, administrador. Eso es ser cabeza, fuente, proveedor, que sostiene. Eso es ser cabeza, que instruye, que trae luz. Ese es un varón para una mujer. Ese, así lo puso Dios, ¿verdad? Entonces a eso es que se refiere donde dice que el hombre, el varón, es cabeza de la mujer. Hasta ahí vamos claros, ¿sí? ¿Eso qué es? ¿Una señal o un principio? Un principio de Dios. ¿Desde cuándo está eso? Desde el principio. Está desde el principio. Adán fue formado primero. ¿Y por qué sabemos que Dios colocó al hombre no de cabeza, sino como cabeza? Parece que algunos están de cabeza. Sino como cabeza. ¿Por qué sabemos? Porque Dios le dijo a Adán. ¿A quién le dio Dios el mensaje de no comer del fruto prohibido? ¿A quién le dio el mensaje? A Adán. ¿Y la mujer? No estaba. La mujer no había sido creada todavía.
Entonces Dios le da el mensaje a Adán y le dice, puedes comer de todo árbol, pero menos del árbol de la ciencia del bien y del mal. Entonces, ¿quién sería el responsable de transmitir ese mensaje a su esposa? Adán. ¿A quién llamó Dios a cuentas? ¿A Eva o a Adán cuando Eva comió del árbol? Llamó a Adán. ¿Por qué? Porque él era el responsable. Por eso dice, Adán fue formado primero. Después, Eva. ¿Qué quiere decir eso? Que Dios colocó a la mujer bajo la protección del hombre. El hombre debe proteger a su esposa. Eso es ser cabeza, fuente. Instruir, cuidar, proteger. Eso es ser cabeza. ¿Hasta ahí vamos bien? Bueno, algunos le están haciendo ese codazos a la esposa. No, no es para eso. No quiere decir que el hombre tiene que ejercer señorío o autoritarismo, sino protección. Amén. Entonces dice el versículo 4. Vamos al versículo 4. Dice, todo varón que ora o profetiza con la cabeza cubierta afrenta su cabeza. Bien, aquí es donde vamos a ver lo de las señales. Dice la palabra de Dios, dice el Espíritu Santo, todo varón que ora con la cabeza cubierta, o sea, se pone un velo para orar, afrenta su cabeza. ¿Quién es la cabeza del varón? ¿Quién? Cristo. ¿Qué quiere decir afrentar? Deshonrar. Deshonra, dejar por el piso, dejar una mala imagen. ¿Por qué? Veamos primero el principio. ¿Por qué deshonra a Cristo? Si el hombre se tapa la cabeza para orar, ¿por qué deshonra a Cristo? ¿Qué estaría haciendo el hombre? ¿Qué estaría negando? ¿Qué está negando el varón? ¿Ah? Estaría mostrando, si él se coloca el velo, estaría mostrando que él no es autoridad. ¿Por qué? Porque el velo, ¿qué significa? Estar bajo autoridad. Eso significa el velo. Si el hombre se pone el velo, está deshonrando su cabeza porque él está diciendo, yo no soy autoridad. Entonces, ¿la autoridad quién sería? La mujer. ¿Ese es el orden de Dios? Ese no es el principio de Dios. Entonces, si el hombre se coloca el velo o se cubre la cabeza, estaría deshonrando a Cristo porque Él le ha hecho cabeza de la mujer. Vamos a Efesios capítulo 5, versículo 25. Efesios capítulo 5, versículo 25. Bueno, leamos desde el 23. Dice, porque el marido es ¿qué? Cabeza de la mujer. Así como Cristo es cabeza de la iglesia. O sea, recuerde que es cabeza, fuente, instrucción, protección, cuidado, todo eso. ¿Quién debió proteger a la mujer en el huerto?
Adán. ¿Qué hizo? No la protegió. No la protegió. Entonces dice que el hombre es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y él es ¿su qué? Salvador. Entonces, así como Cristo es cabeza de la iglesia, el hombre es ¿qué? Cabeza de la mujer. ¿Qué sigue diciendo ahí? Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó la iglesia y ¿qué? Se entregó a sí mismo por ella. Esto es ser cabeza. Si el hombre no ejerce su rol como cabeza, ¿a quién deshonra? A Cristo. Deshonra a Cristo. O sea que esto va para los varones. Deshonra a Cristo, porque no está ejerciendo su rol como Cristo es cabeza de la iglesia. Cristo es nuestro Salvador. Él es nuestra cabeza. Él es nuestro Salvador. Entregó su vida por nosotros y lo ha dado todo por nosotros para que nosotros experimentemos su salvación. De esa manera el hombre lo debe hacer con su esposa. Entonces, si el hombre se pone el velo, ¿qué está diciendo? Yo no soy cabeza, porque velo significa estar bajo autoridad. ¿Hasta ahí vamos bien? Las preguntas a lo último. Vamos a primera carta de Timoteo 2:12. Primera carta a Timoteo 2:12. Dice, porque no permito a la mujer que enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. Y da el principio, porque Adán fue formado primero, después Eva, y Adán no fue engañado, sino que la mujer siendo engañada incurrió en transgresión. ¿Cuál es el principio que vemos acá? El apóstol Pablo se está refiriendo al principio y dice, no permito a la mujer que enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre. ¿Qué es lo que no está permitiendo a la mujer? ¿Ah? No está permitiendo que la mujer tome el rol del hombre. ¿Cuántos me están entendiendo el mensaje? No está permitiendo, no está prohibiendo que la mujer enseñe. No. Está prohibiendo que la mujer tome la autoridad que tiene el hombre. ¿Y cuál es la autoridad que Dios le ha dado al hombre? Proteger, cuidar, enseñar. Entonces, ¿qué tiene que hacer el hombre en el contexto de lo que Pablo está escribiendo acá? ¿Qué debe hacer el hombre? Proteger a su mujer, cuidarla, enseñarle. Enseñar, no le está prohibiendo predicar, pero sí le está prohibiendo que tome el rol o la autoridad del hombre, quien debe estar cuidando a esa mujer para que no tome la autoridad del hombre y para que no caiga en herejías, porque en el contexto que se escribió esa carta estaban llegando muchos falsos profetas, falsos maestros enseñando cosas que no estaban de acuerdo al carácter de Dios. Entonces, ¿quién debe proteger a la mujer?
El hombre. El hombre es responsable. A eso es que se refiere Pablo cuando dice: no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre. No está prohibiendo que la mujer predique ni enseñe. Está protegiendo a la mujer de que caiga en herejías. ¿Quién es más fácil de engañar? ¿Un hombre o una mujer? La mujer es más débil, ¿por qué? Por el oído, ¿cierto? Por el oído. Y cuando a ella le hablan bonito, entonces comienza como a florecer algo por ahí adentro, ¿cierto? ¿Verdad? Por eso hay que cuidar a la esposa. Porque alguien le puede estar hablando bonito. Entonces la mujer es más débil por el oído. Entonces, ¿qué está haciendo Dios? Colocando al hombre en su lugar para que proteja a su mujer. Varones, tenemos que proteger a nuestras mujeres. No la deje sola, esté pendiente, esté ahí, bueno, como Dios lo guíe. Entonces, estaba sucediendo algunas cosas porque de hecho Pablo, el apóstol Pablo, está haciendo unas correcciones a la iglesia. Esta iglesia tenía muchas falencias y necesitaba ser corregida porque tenía muchos desmanes. O sea, tenían una serie de cosas, hacían cosas y unos desórdenes. Entonces, ¿qué hacía el Espíritu Santo a través de Pablo? Organizar, ordenar y darle el sentido correcto a las cosas. Que los cultos se hicieran en orden. Entonces, a eso es que se está refiriendo el apóstol Pablo. Si un hombre ora con la cabeza cubierta, quiere decir que él no es autoridad. Pero el hombre es un administrador, alguien que protege su esposa, su mujer, su hogar. Entonces, aquí está hablando de qué? De proteger. Amén, ¿hasta ahí vamos bien? Bien. Ustedes saben que en la época de los apóstoles, la mujer no tenía muchos derechos, ni muchas capacidades, ni tenía la libertad que hoy tiene la mujer. Entonces era muy fácil de engañar. Por eso era mejor que primero aprendieran, porque dice ahí, aprendan en silencio, aprendan. ¿Sí? Era mejor que primero aprendieran para luego sí ejercer un ministerio. A eso entonces se está refiriendo y el apóstol va al principio de lo que Dios ha hecho para hablar sobre este principio. Bien, entonces, la pregunta es, ¿de dónde saca Pablo lo del velo? ¿Ya entendimos el principio bien? ¿Bien? ¿Sabemos qué es cabeza? Bien. ¿De dónde saca Pablo lo del velo? ¿Dónde está en la escritura eso para que Pablo dice, es que así dice la escritura? ¿De dónde saca eso? Porque tiene que tener por lo menos una insinuación en la palabra de Dios, como todas las doctrinas de Dios. Por ejemplo, el perdón, la salvación, la fe está desde el principio. Pero lo del velo, ¿dónde está? ¿En qué parte de la Biblia se encuentra eso del velo? ¿De dónde saca el apóstol Pablo eso para decir que si el hombre se cubre la cabeza, deshonra a Cristo? ¿De dónde saca eso? ¿Cuál es la base escritural? ¿En qué se está basando Pablo? Está utilizando un principio, pero está utilizando una señal.
¿De dónde ustedes creen que el apóstol Pablo sacó eso? Si claritamente está diciendo que el velo es una señal de estar bajo autoridad. ¿De dónde saca eso? ¿Ha encontrado usted en la Biblia alguna vez que Dios hubiera mandado a que el hombre no se ponga velo y la mujer sí? ¿Qué significa velo? Cuando una mujer se va a casar, se coloca un velo, ¿cierto? Algunas lo hacen. ¿Qué significa eso, mujeres? ¿O se lo pusieron sin saber por qué era? ¿Qué indica el velo? Una separación. ¿Sabe qué significa eso cuando la novia tiene velo? Que el hombre todavía no ha tenido acceso directo a ella. Pero cuando ella se quita el velo, ¿qué pasa? Ya. ¿Cierto? Eso significa el velo. ¿No sabían? Eso significa. Entonces, el velo es una señal para mostrar una realidad o una verdad. Pero la pregunta es, ¿de dónde salió eso? ¿Verdad? Ni idea. Ni idea. Porque la Biblia no lo muestra. Entonces, si la Biblia no lo muestra, no lo podemos tener como una doctrina. Entonces, ¿de dónde sacó el apóstol eso? Vamos nuevamente a 1 Corintios, capítulo 11. Dice, versículo 5, pero toda mujer que ora o profetiza con la cabeza descubierta, ¿afrenta a quién? Su cabeza. ¿Quién es su cabeza? ¿Quién es la cabeza de la mujer? Su marido. Dice, afrenta su cabeza porque lo mismo es que si se hubiese rapado. Entonces, está diciendo, está hablando y especificando, explicando que si la mujer no se coloca un velo, afrenta a su marido. ¿Sabe qué quiere decir eso? Que deshonra a su marido. Lo deja por el piso. Haga de cuenta. Haga de cuenta, es muy parecido cuando una esposa viene a hablar mal de su marido. O habla mal de su marido con la vecina. O no sé con quién. ¿Cómo queda el marido? Hay mujeres que hablan mal del marido. Mujeres, no hablen mal de su marido. Lo afrenta, lo deshonra. Lo deja como un zapato. Entonces la mujer que no se pone velo, ¿por qué deshonra a su marido? ¿Por qué? ¿Qué está diciendo? Que el marido no es autoridad para ella. El marido no es autoridad para mí. Entonces, ¿a quién está deshonrando? A su marido. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué quiere decir eso? Que no está de acuerdo con el diseño de Dios. Y así debe servir, profetizar, orar, ministrar. Una mujer que deshonra a su marido debe ministrar. Lo lógico es que no. Es lo lógico que no, porque está deshonrando a su marido al cual Dios puso como cabeza.
¿Sí estamos entendiendo la simbología del velo? ¿Sí? Seguimos. Volvamos ahí. Versículo, ¿a dónde vamos? Porque lo mismo es que si se hubiera rapado. O sea, si la mujer no muestra una señal de autoridad, es como si se hubiese, ¿qué? Rapado. O sea, si hubiera cortado el cabello. Imagínese una mujer en la cultura de Corinto. En esa cultura, las mujeres que se cortaban el cabello, ¿sabe cuál era la cultura? Que cuando la mujer tenía el cabello más largo que el hombre, significaba que ella estaba bajo autoridad. Ella estaba bajo autoridad. Si no estaba bajo autoridad, se cortaba el cabello. Esa era la cultura. Esa era la cultura. Entonces Pablo dice, si no se pone el velo, pues córtese también el cabello para que muestre lo que es, ¿verdad? Para que muestre lo que realmente es. Eso es lo que el apóstol Pablo está diciendo. Pues córtese el cabello. Si usted no está sujeta ni a su marido ni a Dios, córtese el cabello. Y si le da pena cortarse el cabello, entonces póngase velo. Versículo 6. Porque si la mujer no se cubre, que se corte también el cabello. Si le es vergonzoso a la mujer cortarse el cabello o raparse, que se cubra. ¿Por qué? Versículo 7. Porque el varón no debe, ¿qué? Cubrirse la cabeza, pues él es imagen y gloria de Dios, pero la mujer es gloria del varón. El hombre, ¿en qué sentido es gloria de Dios? Porque tanto el hombre como la mujer es imagen y gloria de Dios. Pero ¿en qué sentido le está diciendo ahí el apóstol Pablo o el Espíritu Santo? ¿En qué sentido? En el principio de autoridad. En el principio de autoridad. Entonces, el hombre es gloria de Dios, pero la mujer es gloria de ¿quién? Entonces, si la mujer tiene el cabello largo y se cubre, ¿qué está mostrando? Sujeción, que su autoridad es su esposo, que está bajo sujeción, que está bajo la cobertura de ese varón a quien Dios puso. Entonces la mujer es ¿qué? Gloria del hombre. ¿Sabe qué quiere decir eso? Que la iglesia va a tener una buena imagen de ese varón. ¿Por qué? Por su esposa. Por su esposa. Es gloria del hombre. Seguimos, versículo 8. Pues da ahí el por qué. Porque el varón no procede de la mujer, sino la mujer del varón. Y tampoco el varón fue creado por causa de la mujer, sino la mujer por causa del varón. Está hablando del principio de sujeción o de autoridad. Por lo cual la mujer debe tener ¿qué? Señal de autoridad sobre su cabeza por causa de los ángeles. Da la razón por qué la mujer debe cubrirse. ¿Por causa de quién? De los ángeles. Pero aquí no se está refiriendo a seres espirituales. La palabra ángel significa mensajero en griego. Mensajero. Mensajero es alguien que lleva la palabra. ¿Cómo así por causa de los ángeles? Si una mujer estaba ministrando, orando, profetizando sin cubrirse el cabello o con el cabello corto,
¿qué estaba mostrando? Que ella no estaba sujeta a ninguna autoridad. Entonces, ¿cómo era la iglesia de esa época? ¿Cómo era? Es un poco distinta a la de nosotros. Venían predicadores que pasaban itinerantes por las iglesias para predicar, para enseñar. Entonces, cuando venían esos ángeles, esos predicadores, mensajeros, ¿qué imagen se llevaban de esa congregación local? ¿Qué imagen se llevaba? Una mala imagen. Los ángeles dice que ellos anhelan ver, anhelan, ellos desean ver lo que nosotros somos en Cristo, anhelan, pero no dice que los afectamos a ellos, a los seres espirituales. Aquí, por causa de los ángeles, es el liderazgo de la iglesia. Es el liderazgo de la iglesia. A eso es que se refiere por causa de los ángeles. Ahora, vamos al siguiente texto. Dice, en el versículo 11, pero en el Señor ni el varón es sin la mujer, ni la mujer sin el varón. Porque así como la mujer procede del varón, también el varón procede de la mujer, pero todo procede de Dios. No significa que la mujer sea menos que el varón. Eso no significa eso. ¿Qué significa? Que hay un orden de autoridad. Hay un orden de autoridad. Ahora, ¿estamos nosotros en esa cultura? ¿En ese contexto? Estamos ahora todavía en ese contexto donde las mujeres de Corinto, cuando se cortaban el cabello, indicaban que no estaban bajo autoridad. Esa era la cultura de esa época. Esa era la cultura. Incluso de la judía, algunas mujeres que quedaban viudas y un judío quería casarse con ella, tenía que llevarla a la casa y primero raparla, cortarle el cabello, para indicar que ya no estaba bajo autoridad de ese marido, ya era viuda y que ahora iba a dejarse crecer el cabello para estar bajo autoridad de otro varón. Entonces, en la cultura de Corinto, las mujeres se dejaban crecer el cabello para indicar que estaban bajo autoridad. Por eso Pablo dice, si un varón se pone, como esa era la cultura, se coloca velo, está deshonrando a Cristo. Pero si una mujer no se coloca velo, está deshonrando al varón. ¿Por qué? Por la cultura. No es una doctrina, es una señal. Ya expliqué, las señales pasan, pero el principio permanece. ¿Qué es lo que debe permanecer hoy en nosotros? El principio. ¿Y cuál es el principio? El varón es cabeza de la mujer. Ya no estamos en una cultura de esas. Los tiempos han cambiado. Han cambiado. Ahora, si usted como mujer se quiere colocar velo para indicar que está bajo autoridad de su marido, hágalo. Y si no, no lo haga. Porque aquí lo importante, la señal o el velo? Perdón, la señal o el principio. El principio. Aquí lo principal es el principio. El principio permanece. Va a permanecer. La señal solamente es una indicación de algo. Pero ya no estamos en esa cultura. Han pasado 2000 años. Han pasado 2000 años. Entonces, hoy se está usando el velo. Entonces, si la mujer no se pone el velo,
Entonces, ¿Dios no la va a escuchar? ¿Por qué Dios el Padre nos escucha a nosotros cuando oramos, sea hombre o sea mujer? Porque Cristo está en nosotros, porque Él nos redimió, porque Él nos limpió de nuestros pecados, porque ahora somos de Él. Entonces, cuando oro, Él me escucha. Si una mujer se pone el velo, pero en su corazón es rebelde hacia su esposo, ¿le sirve de algo el velo? De nada le sirve. Porque lo que prevalece debe ser el principio. Hoy en día las mujeres se ponen un velo o un paño, una pañueleta, como la hermana allí, o un sombrero como adorno, pero ya no es una cultura. Para nosotros no es una cultura. Es como decir, por ejemplo, le voy a poner un ejemplo. Una mujer cristiana debe salir en chores apretados, bien corticos acá, licra, y salir a la calle. ¿Eso sería normal en una mujer cristiana? No. ¿Qué pasa si sale así? ¿Qué estaría mostrando ella? Bueno, todo, pero ¿qué estaría mostrando? Que no cree en la honestidad ni la pulcritud de la cual Dios habla. Así era en esa época. El velo era algo de la cultura. Era algo de la cultura. Entonces las mujeres no se colocaban velo para indicar que ellas no estaban sujetas a sus maridos. ¿De dónde cree que sacó Pablo eso? El apóstol. ¿De dónde? Pues de la cultura. Hay cosas que la gente del mundo hace que son buenas y que nosotros también las debemos hacer. Por ejemplo, ¿como cuáles? Las buenas obras. ¿Debe un cristiano hacer buenas obras? Claro. ¿Y por qué el mundo las hace y nosotros no? ¿Cierto? Que esas buenas obras sean en Cristo. Claro. Ahora, ¿se acuerda cuando Pablo dice que la mujer piadosa no debe estar con peinados ostentosos, ¿cierto? Peinados ostentosos de esa época, con collares de oro. ¿Qué más dice? Con joyas y todas estas cosas. Dice, no. ¿Por qué Pablo habla sobre que las mujeres no se deben vestir así? Y que eso no debe ser lo importante, porque en la cultura de esa época eso era lo que predominaba. ¿Hoy sigue siendo así? No, eso ha cambiado, ¿verdad? Queda el principio. ¿Cuál? El de la ostentación. No ser ostentosos. Ese principio queda. Pero las culturas cambian. Entonces, lo del velo era de la cultura de esa época. Por eso Pablo les dice, si alguien, porque eso era lo que se tenía por entendido. Si un hombre se colocaba velo, significa que él no era autoridad. Y la mujer se colocaba velo, indicaba que ella estaba bajo autoridad. Eso era la cultura. Entonces Pablo utiliza eso para decir ese mandato. El hombre no se ponga velo cuando ore, pero la mujer sí se debe poner velo cuando ora o profetiza. ¿Por causa de quién? De los ángeles, del liderazgo de la iglesia. Ni siquiera es ministerial, es un asunto de pareja. Si la mujer no se pone el velo, deshonra a su marido. Eso es una cuestión ahí familiar. Una cuestión familiar. Pero
¿qué sí nosotros debemos tener en cuenta? Principio de autoridad. Amén. Principio de autoridad. Eso sí es doctrina. La señal no, porque las señales cambian o varían con el tiempo. Para nosotros en nuestra cultura no es un problema. No es un problema que la mujer ore, porque sabemos que es a través de Cristo que ella es aceptada, ¿verdad? Ella es aceptada a través de Cristo. No es por ponerse un velo, no es por algo externo, aunque sí debemos tener cuidado con lo externo, ¿verdad? Sí debemos tener cuidado porque dice la Biblia que uno debe vestirse con honestidad y pulcritud, ¿cierto? Sí, claro. Pero las costumbres y las culturas cambian. Amén. Por ejemplo, si usted va a evangelizar una tribu, hay tribus que no usan casi ropa. ¿Usted entraría a decirles que usted tiene que ponerse pantalón, usted tiene que ponerse camisa? ¿Por eso serían salvos? ¿Porque cambian la vestimenta? ¿Cierto que no? No, porque es la cultura de ellos. La salvación llegaría a ellos, pero ellos tienen su cultura, tienen su forma de hacer las cosas. Y aunque Dios va cambiando, va transformando las mentes, ¿verdad? No se trata de la cultura, sino que el evangelio llegue a esa cultura. Entonces, bueno, ahí dejo un poquito de explicación respecto al velo. Ya le digo, si usted como mujer quiere ponerse el velo, póngalo. Eso ni le quita ni le pone. Si no se lo quiere poner, no se lo ponga. Si se lo quiere poner, póngase. Ahí la hermana tiene un turbante. La hermana ya también, la hermana Betsabe. ¿Quién más trajo turbante hoy? Pero lo que predomina es el principio. Amén. Oremos. Señor, gracias Dios por tu palabra que nos ayuda a entender, Señor, que lo que predomina es el principio. Que lo que vale es el principio, no la señal. Las señales cambian, las culturas cambian, Señor. Y estamos en una cultura diferente a la que el apóstol Pablo escribió. Cuando él escribió en ese contexto de la historia, porque se hablaba de acuerdo al contexto histórico. Y en ese contexto histórico había esa cultura, como también la de los esclavos. Había una cultura de esclavitud, pero hoy no la hay. Y quedaron mandamientos para los esclavos y esos mandamientos hoy ya no son para nosotros en esta cultura. Pero queda el principio de sumisión, de lealtad, de servicio. Eso es lo que queda. Los principios quedan, pero las señales pasan. Señor, gracias por traer claridad a nuestras vidas a través de tu palabra. Permítenos seguir entendiendo las cosas que son sagradas, las cosas que son tuyas y las cosas que deben ser aplicables a nuestras vidas. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.